En Sí, el tercer punto, entonces dice completar la tabla de distribución de frecuencias de acuerdo a la información suministrada. Este ejercicio lo voy a hacer yo para que ustedes entiendan cómo se hace, pero de aquí en adelante o el siguiente, que es algo semejante, solamente que los valores no están dentro de la tabla, sino aparecen como una lista de información. ¿Sí? ¿Sí la ven acá? Entonces ustedes van a completarla es con esa lista de información. Lógicamente, cada uno de esos valores los tendrán que ir anotando dentro de la tabla. Entonces, lo primero que voy a hacer es, yo les decía a ustedes que estas tablas uno las puede dividir en dos secciones, en dos partes. Una, la que corresponde a toda digamos que a toda esta información, donde están los rangos y las marcas de clase. Y la otra, que es donde está la información de las frecuencias. Esta de acá, no sé si a ustedes les aparece así o les aparece con H. Por favor, me confirman aquí. ¿Cómo les está apareciendo en la guía? Sí, sí aparece así. Bueno, ya saben que eso es lo mismo que H. Y esta F de acá debe ser minúscula. Lo que pasa es que el sistema automáticamente la pone mayúscula. Pero la primera es minúscula. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es completar los rangos. Para eso contamos con una marca de clase. Aquí nos aparece una marca de clase que es esta. Y entonces vamos a encontrar el límite superior. Recuerden que eso lo puedo hacer como marca de clase es igual al límite superior del grupo más el límite inferior del grupo dividido entre 2. Para ese caso tendríamos que la marca de clase vale 29, que el límite superior no se conoce, más el límite inferior que es 23.5. Dividido entre 2 y lo que hacíamos era despejar. El 2 que está dividiendo pasaba a multiplicar y el 23,5 pasa a restar. Entonces me quedaría 2 por 29 menos 23,5. Y eso ya me va a dar el límite superior de ese grupo. ¿Cuánto da eso? Me da 34,5. ¿Sí estoy bien? Voy a escribirlo digitando para que me quede bien. Treinta y cuatro punto cinco. Aquí los decimales están con coma. Listo, ya sabiendo esos dos valores, pues podemos hallar la amplitud de ese grupo. ¿Cómo hallo la amplitud de ese grupo? Pues sencillo, límite superior menos límite inferior. Así que la amplitud sería 34,5 menos 23,5. Creo que eso da 11, ¿no? Significa entonces que los otros grupos serían 30 yo dije que iba a escribir. Entonces esto empezaría en 34,5 hasta 34,5 más 11 darían 45,5. El otro empieza en 45,5 hasta, le sumo 11, me quedarían 56,5. El siguiente, 56,5 hasta, le sumo 11, 67,5. El otro empieza en 67,5 y termina en 78,5. ¿Listo? Ya de ahí en adelante, pues será calcular las marcas de clase.
Entonces ya saben cómo sumo y dividido entre 2, creo que eso daría 30. El siguiente, 45.5 más 56.5 dividido entre 2, creo que eso da 41. Upa. El siguiente, 56.5 más 67.5 dividido entre 2 da 52. Y el último, 67.5 más 78.5 dividido entre 2 da 63. ¿Listo? Y ahí está la primera parte de la tabla. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, aquí está mal. 34.5 más 45.5 y dividido 2 da es 40. El siguiente, 45.5 más 56.5 dividido entre 2 da es 51. El siguiente, 56.5 más 67.5 dan 62. Y en el último, 67.5 más 78.5 dividido entre 2 daría 73. Sí, efectivamente ahí había un error. Bueno, les decía entonces que la tabla ahora se puede dividir ya lo que corresponde a la parte de frecuencias y pues no aparece mucha información para poder calcular. Significa que con los valores que hay, ojo, con los valores que hay, nosotros debemos poder calcular los valores que faltan con lo que hay. Pero ¿cómo? Pues sencillo, utilizando las ecuaciones que nosotros vimos. Las voy a colocar aquí al ladito. Por ejemplo, que esto, habíamos recordado que esto era lo mismo que h sub i, ¿cierto? Esto es lo mismo que h minúscula sub i. ¿Y cómo era que calculábamos h minúscula sub i? Entonces decíamos que h minúscula sub i se podía calcular como f minúscula sub i dividido entre n y multiplicado por 100. Que cómo calculábamos h mayúscula sub i, que es la otra columna. Y dijimos que había dos formas. Una era ir sumando las frecuencias simples. Y otra era la frecuencia acumulada del grupo anterior más la frecuencia simple de su propio grupo. Y las H's, dijimos que habían H mayúscula, que esto es lo mismo que H mayúscula. Esto es lo mismo que H mayúscula sub i. Y que dijimos que habían tres formas de calcularla. Una, a ver, que no me escribe. Ahora, ¿qué pasó que no me escribe? Ay, ahora no sé por qué no me escribe. Entonces, que h sub i se podía calcular como h minus, no, perdón, como f mayúscula sub i dividido entre n y multiplicado por 100. Esa era una forma. Otra forma, como la sumatoria de las h minúsculas. Y la otra forma era como h mayúscula sub i menos 1 más h sub i. Dijimos que existían esas tres formas de calcular el h sub i. Lo que yo tengo que ver es cuál de ellas ahí, con todo lo que hay, cuál de ellas me puede servir. Voy a empezar de abajo hacia arriba. ¿Por qué voy a empezar de abajo hacia arriba? O con estas de acá, primero. Porque es que aquí tengo un h mayúscula. Y también tengo esto. Esto es lo mismo que n. Recuerden que n es la sumatoria de esa columna.
O sea que ya conozco n. Entonces, si aplico esa fórmula, o puedo mejor buscar si puedo aplicar esa fórmula. ¿Ok? Y yo veo que eso lo puedo aplicar para esto. ¿Y con eso qué voy a hallar? Pues hallo el F mayúscula. ¿Listo? Entonces, si aplico, me quedaría 84 es igual a la F mayúscula que no conozco y que, por cierto, va a ser la que quede acá. Dividido entre n, que son 50, y multiplicado por 100. ¿Sí está claro? Entonces, pues no es sino despejar. Este 50 que divide pasa a multiplicar y el 100 pasaría a dividir. O sea que 84 multiplicado por 50 y dividido entre 100 va a ser igual a la F mayúscula. ¿Cuánto da eso? 84 por 50 dividido entre 100. Y eso me da 42. Significa que esto de aquí es 42. ¿Sí quedó claro, chicos? Por favor, necesito que me digan, que me hablen. ¿Profe, podrías Sí. repetir eso último que hiciste? Claro. Pero viste de dónde saqué la fórmula, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces, el 50 que está dividiendo pasó a multiplicar. Y el 100, Sí. y el 100 que está multiplicando pasó a dividir. Ah, vale. Gracias, profe. Y ya, sencillamente el resultado que nos dio. Y eso es igual a 42. Listo. Como no tengo más, des en cuenta que de esta columna yo no tengo más H's, ¿cierto? Entonces no puedo seguir por ahí. Ahora me devuelvo. Tengo este 42. ¿Recuerdan de dónde sale esta columna? Esta columna sale de ir sumando las frecuencias de acá. Si están viendo el mouse, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ok, ese 42 sale de la suma de todos los números que van acá. El problema es que me faltan dos espacios y yo no sabría cómo se distribuyen. O sea, yo sé que 10 más 12 son 22. Harían falta 20 para llegar a 42, pero esos 20 podrían ser 10 y 10, podría ser 15 y 5, es decir, puede ser cualquier pareja de valores que me dé 20. Como no lo sé, ¿qué significa? Que en este momento no puedo trabajar con ese 42. No puedo trabajar todavía con este 42. Así que me devuelvo a la otra columna y encuentro este 30. Este 30 viene de la columna de H. Y por aquí tengo cómo se calcula H. ¿Sí lo ven? Entonces, en forma semejante a como calculamos esta F, puedo calcular la F de acá. Entonces, ¿puedo borrar eso que hice ahí, chicos? Sí. ¿Borrar esto lo necesitan? No borrar. Listo. Entonces vamos a borrarlo para poder hacer esa formulita. Recuerden que ahora voy a coger esta fórmula. Esta fórmula es la que voy a coger para hacer el cálculo. ¿Cuánto vale el H? El H vale 30. Es igual a F. La F de ese grupo no la conozco. Así que me quedaría F sub I sobre N. ¿Cuánto vale N? Otra vez, aquí N vale 30. Perdón, 50. Y multiplicado por 100. Otra vez el 50 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el 50 y el 100 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces sería 30 multiplicado por 50 y dividido entre 100. Si no estoy mal, esto daría 15. Fácil, ¿por qué? Porque quité un 0 y un 0 abajo. Un 0 de arriba, un 0 de abajo. 50 a multiplicar. Ah, 50 a multiplicar. porque está dividiendo. Y Está dividiendo, cuando lo pasemos al otro lado va a pasar a multiplicar.
y el 100 está multiplicando, pasaría a dividir. O sea que ya sé cuánto vale este de acá, vale 15. ¿Sí quedó? ¿Profe, podría repetir lo que hiciste? Es que no entendí muy bien. Claro. Apliqué la formulita acá, ¿sí? ¿Sí está claro aquí cómo la apliqué? Sí, señor. Listo, entonces estoy diciendo que el 50, ¿qué está haciendo el 50? Dividiendo ¿A qué pasa? a multiplicar. Listo, míralo, acá está multiplicando. El 100, ¿qué está haciendo? Multiplicando ¿Qué pasa? a dividir. Aquí está el 100 dividiendo. Y ya resuelvo esa operación y me dio 15. Ahora Ah, sí, ok, gracias, profe. listo. Ya no tengo más datos aquí. Si se dan cuenta que en esta columna, en la columna de H, pues tampoco tengo más datos. Pero ¿se acuerdan que me faltaba un valor para poder llegar a este 42? Que decíamos que ese 42 era la suma de los valores de acá. La pregunta es, ¿qué valor debe haber acá? ¿Qué valor debe haber en esta celda para que la suma me dé 42? ¿Cuál? 5. ¿Cuál? 5. 5, correcto. O sea que aquí me falta 5. ¿Vale? Aquí ya puedo casi que terminar. ¿Cuánto me dice que debe ser la suma de todo, de toda esa columna? ¿Cuánto debe dar la suma? De esta columna, ¿cuánto debe dar la suma? Miren acá. 50. 50. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 50? 8. 8. Me faltarían 8. Y de ahí en adelante ya puedo completar la tabla con las fórmulas común y corriente. Por ejemplo, este valor de aquí, recuerden que sería 5 dividido entre 50 y multiplicado por 100. ¿Sí? De esa forma, puedo completar esa tabla. Entonces, 5 dividido entre 50 y multiplicado por 100, ¿cuánto da? Yes. 10. Ya quedaría 10%. En la siguiente sería 10 dividido entre 50 y multiplicado por 100, ¿cuánto da? 20. El siguiente valor ya está. Ahora, 12 dividido entre 50 y multiplicado por 100. ¿Me dijeron? 24. 4. En la siguiente sería 8 dividido entre 50 y multiplicado por 100. 16. Para la siguiente columna, entonces, pues puedo ir sumando de una vez. Recuerden que este valor siempre pasa para allá. Entonces, 5. El otro es la suma de estos dos. 5 y 10 serían 15, ¿no? El siguiente es la suma de estos tres. 10, 15 y 15. ¿Qué? 10, 5, 10 y 15. Lo que dan 30. El siguiente debe coincidir con el 42. Pues si ustedes suman todo esto, debe dar 42. Y el último sería 42 y 8, 50. Y por último, llenamos la última columna. Igual, este valor siempre va para acá. Entonces será 10. Puedo irlo haciendo con las sumas de esta columna de acá. 10 y 20 serían 30%. Ahora le sumo 30 y me da 60%. Si sumamos 24 nos da el 84. Y por último, 84 más 16 me queda el 100%.
Y ahí nos quedó completa la tabla. Preguntas, dudas, inquietudes.